La responsabilidad social se está transformando, creo yo, en una de las necesidades fundamentales que tenemos que tener en vista cuando pensamos en el siglo XXI que un futuro de la humanidad pueda ser posible. Muy bien nos lo ha enseñado Bernardo, Lali, Amartya Sen y tantos otros, que en un mundo como este, en el cual las tendencias tecnológicas, financieras, de los propios modos de producción capitalistas van llevando una y otra vez a sociedades más para pocos. Si no tomamos realmente la responsabilidad social entre todos los actores, ese futuro va a ser un futuro que no merezca ser vivido. Y esta responsabilidad social es tan importante porque supone y presupone, y esto lo quiero decir, que hace falta ir más allá de cumplir las leyes. Responsabilidad social no es simplemente pagar impuestos, cumplir las normas, portarse de acuerdo a los derechos. Significa ir más allá y avanzar más de lo que estamos obligados a hacerlo. Lo que es también decir que el piso para la responsabilidad social es que un empresario pague impuestos, no tenga trabajo en negro y que los estados gestionen eficientemente. Ese piso sobre el que avanzamos, creo yo, y esta mesa nos ha permitido ver cómo el Estado en la Argentina, en los últimos 10, 12 años, ha logrado hacerse cargo de esta responsabilidad social. ¿Y en qué sentido? Muy bien lo podemos ver en lo que mencionaba Diego, en lo que mencionaba Martín recién. No es la responsabilidad social, es la responsabilidad social del Estado argentino hacer cosas que la normativa no le obligaba. No era, ni estábamos obligados como gestión, la presidenta o el titular del ANSES, Diego Bocio, a generar la asignación universal por hijo. No era su tarea, no era competencia de esa área. No era su tarea o el cumplimiento de su normativa repartir millones de netbooks y computadoras a los chicos de las escuelas de nuestra Argentina. No era la tarea del Estado argentino, viendo estrictamente la normativa constitucional e institucional que tenemos, ir y trabajar permanentemente, incansablemente, como estamos haciendo por memoria, verdad y justicia. Fue la decisión política de dirigentes políticos como Néstor y como Cristina y el conjunto de nuestra sociedad la que pudo llevar más allá esta idea y a poner al Estado cumpliendo la responsabilidad social que tiene con su presente, con su futuro, pero también con su pasado. De eso se trata cuando hablamos de responsabilidad social. Pero responsabilidad social que, como muy bien lo decía Héctor y el doctor Capron decían, en un mundo como este no basta que la haga el Estado solo, no sirve que la haga el Estado solo, y que también es muy importante que sea tomada por las empresas. Muy brevemente, el mundo que vivimos hoy es un mundo distinto al que se habitó en décadas anteriores. Hace 25 años, con el muro de Berlín, caía el sueño de que se podía, de una centralidad estatal, gestionar el conjunto de lo social. A partir de eso, como bien sabemos, ha venido existiendo un capitalismo cada vez más anarquizado, desorganizado, un capitalismo que en su propia globalización va transformando el conjunto de las relaciones humanas y tendiéndole, como en esta fantasía, de que un mercado autosostenido, un mercado autorregulado puede generar sociedades viables. A partir de hace 5 y 7 años, a partir de esa crisis de 2008-2009, también sabemos que esto claramente no está funcionando. Y no está funcionando de una manera muy específica. Estamos viviendo un mundo que genera desigualdades. Y que genera desigualdades, como bien lo recordaba Carlos al principio, frente a situaciones muy particulares. O sea, muchos de nosotros combatimos la desigualdad permanentemente y nos sentimos parte de proyectos que lo inspiran. Pero miren cómo estará haciendo la desigualdad en este mundo que la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos se manifestó preocupada por la desigualdad. Miren de qué niveles de desigualdad deberemos estar hablando para lograr que una personalidad de esta naturaleza también se preocupe por esa desigualdad. Y esto lo podemos ver permanentemente. Como todos saben, hace muy pocos días hubo elecciones en los Estados Unidos. Ese país que es todavía en términos políticos sigue siendo muy fuerte esa famosa frase de la campaña de Clinton, "The economy is stupid", es la economía estúpido. Bueno, en ese país el presidente Obama enfrentó una elección y tuvo unos peores resultados electorales de su partido desde los años 50
en un contexto económico que Estados Unidos viene creciendo al 3% y tiene la tasa de desocupación más baja de los últimos 10 años. O sea, números que nos hablan de un enorme crecimiento y resultados políticos que nos hablan de un enorme fracaso. ¿Cómo es posible? Y justamente porque está habiendo un crecimiento que no llega a la gente. Estamos viendo un crecimiento que va para arriba, que va solo a los que más tienen. Y eso es lo que tenemos que pensar y sobre lo que tenemos que actuar cuando pensamos en estas sociedades que estamos obligados a trabajar para que sean viables. Y esta viabilidad es la que supone este tipo de acciones. Y supone este tipo de comportamientos y también, hay que decirlo, y por eso la importancia de un ámbito como este, también de reflexiones. Porque durante mucho tiempo se nos quiso convencer, como lo recordaba Carlos, de distintas teorías que nos explicaban absolutamente todos. Teorías que nos explicaban cómo estaban las cosas y que a mí, si me permiten abusar de su paciencia a esta hora que están todos pensando en correr y ir a comer, me recordaban un chiste que decíamos en mi época de estudiante sobre los economistas. El chiste era más o menos así. Se decía que dos jóvenes querían ir a París y decidían viajar en un globo aerostático. Entonces subían al globo e iniciaban la travesía. En algún momento se perdían, no sabían dónde estaban, no veían a nadie, no veían nada conocido y de repente en una colina veían a alguien que estaba leyendo un libro y fumando una pipa. Entonces se acercaban con el globo a él. Entonces le dicen, perdón señor, ¿nos puede ayudar? Nos estamos perdidos, ¿dónde está? ¿Me puede decir dónde estamos? El señor bajaba la pipa, guardaba el libro, miraba y le decía, ustedes están en un globo aerostático. Los dos jóvenes, ¿qué? ¿No está cargando este? ¿Es un qué? ¿No está cargando? ¿Qué está haciendo? Decían, no te enojes con él. No es que no está cargando, es un economista. Nos dio un dato real, preciso, coherente, pero absolutamente inútil. Y esto es lo que uno gran parte ve con gran parte del conocimiento económico, político y social que nos intenta explicar cómo salir de una crisis y nos vienen diciendo que de esa crisis sale con un determinado recetario que los estados vienen aplicando y la verdad es que la economía no sale. ¿Y por qué no sale? Justamente porque la matriz de la que estamos hablando es esa matriz de un nivel tal de desigualdad que en su propia generación impide que esto pueda realmente llegar y volver a poner cuestiones de crecimiento. Por eso es tan importante que las políticas de los estados, como muy bien decía acá el amigo de Salamanca, tengan que ver con cómo pueden obligar y generar en el mundo empresario que esta cuestión del mundo que estamos viviendo tiene que internarse en un mundo más igualitario. Y esto, reitero, no es simplemente una cuestión valorativa. Ahí mencionaban mucho al Papa. Para hablar de la preocupación por la desigualdad, usé a la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Miren hasta dónde estamos yendo. ¿Cuál es la tendencia de este mundo? Una tendencia que, permítanme el chivo, digamos, pero que creo que nuestros países, en América Latina en general y especialmente en la Argentina, en estos años sí pudimos mostrar cómo se puede frenar y reducir la desigualdad. Porque como muestran todos los indicadores, que también Bernardo nos lo muestra con tanta claridad, en nuestras naciones, y especialmente en la Argentina, desde hace 10, 12 años, cuando todo el mundo va en una determinada dirección, en nuestras naciones pudimos ir por otro lado. Obviamente, ese pudimos ir por otro lado nos ha costado. Estas peleas no son sencillas, no son tranquilas. Ahí Lali lo sabe muy bien y ha experimentado en carne propia lo que significa enfrentar al poder en términos de lograr sociedades más igualitarias. Pero ese camino que nos muestra en nuestros países, obviamente, puede realizarse y tenemos que transitar ese camino, pero para hacerlo, y acá vuelvo a felicitar a los organizadores del Congreso por haberle puesto de título la integración latinoamericana, para poder enfrentar realmente los retos de este mundo globalizado, tenemos que hacerlo juntos. No podemos pensar que nuestros países, por sus tamaños, por sus escalas, podamos solos afrontar esos poderes fácticos mundiales que, como estamos sufriendo ahora en la Argentina, atacan con esa dureza y con ese enorme poder. Ese capitalismo financiero que mueve centenares, miles de millones de dólares en un instante por una computadora de un lado para el otro. Frente a eso, la respuesta, como bien dice el título de este Congreso, es la unidad regional. Juntos podemos afrontarlo y juntos somos más fuertes. Por eso, reconstruir, en este sentido del que venimos hablando, ese viejo sueño de la unidad continental no es simplemente algo simpático o lindo para decir o algo ideológicamente correcto. No, es algo que tiene que ver con el futuro de nuestras sociedades.
Hoy América Latina existe. Y esto no es un dato menor. América Latina fue durante mucho tiempo un dato cartográfico, era un mapa, una región de buenos novelistas o un conglomerado estadístico. Pero nuestros países no tenían nada que ver con el otro. ¿Qué nos preocupaba o qué nos interesaba en Argentina lo que ocurría en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia? Absolutamente nada. América Latina por muchos años no existió. Por la inteligencia política de muchos de nuestros dirigentes, desde hace 10, 15 años, venimos construyendo un camino en conjunto. Estamos recuperando en los hechos esta idea y dándole sentido a esta unidad de una América Latina que existe, con sus diferencias, con sus matices, con sus riquezas, con sus visiones, pero que en conjunto está decidida a ponerse de pie y llevar para adelante una lucha por un mundo y una sociedad mucho más justa y mucho más igualitaria. Muchísimas gracias y vuelvo a felicitarlos por este congreso.